Vamos con el tiempo justito, pero sin problema. Vamos a empezar con la comunicación de Alfonso Escobar Sánchez, titulada "Las negociaciones de Berlín, los originales de la correspondencia secreta Franco-Serrano". Te paso el micro. Aquí. Bueno, buenos días. Yo quiero empezar a agradecerle a los comunicantes, no solamente por la aportación que hemos tenido, sino porque haber servido de base de prueba para el sonido, que me permite ahora dirigirme a ustedes el problema. También estoy completamente de acuerdo con Antonio Morales de la singularidad que tiene esta zona dentro de la historia. Yo diría más, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, fue el epicentro de ese importante episodio de nuestro pasado reciente. Y desde luego también a José Antonio Ortega, que es una oportunísima cita de Tácito que está completamente vigente dentro del tema que nos ocupa. Y si no vamos a entrar en el tema de la comunicación para no pasarnos de tiempo, en primer lugar se trata de esta correspondencia que tratamos hoy, se refiere al primer encuentro gubernamental a nivel de gobierno que se estableció entre la Alemania del Tercer Reich y la llamada España del Movimiento, dentro de lo que fue el proceso de acercamiento iniciado por España de motu propio tras la conocida victoria en la batalla de Flandes, la campaña de Francia de 1940, con el conocido episodio de Vigón. Ese episodio es la antesala de este tipo de negociaciones sobre la que se ha escrito mucho y sobre la que se ha reformado, la verdad, en muchas ocasiones. Se contaban desde luego, a la hora de abordarla, con el tema de las fuentes disponibles. Se contaba con la documentación que en su día se editó en la colección Akte für deutsche Auswärtige Politik, que está a disposición de los investigadores prácticamente de los años 60. También hay retazos en Documentici Diplomatici Italiani, que se editó también hace tiempo y se encuentra igualmente disponible. También en 1977 Serrano publicó las cartas que había recibido durante la negociación, que había recibido de Franco. Lo que ya no había publicado eran las cartas que él había escrito a Franco durante estas negociaciones, que son un elemento absolutamente fundamental. Esa es la documentación a la que se ha tenido acceso y que es el cuerpo de esta comunicación. En gran parte se descubrió que estas cartas existían, después de pensar durante mucho tiempo que habían sido eliminadas en el año 2008, y Luis Togores publicó un primer acercamiento a las mismas en 2020. O sea, estamos hablando de un caso relativamente pequeño. El interés de esta comunicación es que las conclusiones sacadas del análisis de estas fuentes son completamente diferentes a las que se han obtenido hasta ese momento y que se habían publicado. Son 3 cartas fundamentales manuscritas por Serrano durante aquellos días, y 2 borradores inéditos de las cartas que escribió Franco, con todos los subrayados, añadidos, talladuras y demás. El aspecto formal de las cartas, por ir resumiendo un poco, no extenderme mucho, pero tiene un aspecto fundamental, que son manuscritas y que son la primera y la única versión de su contenido. O sea, se hizo un primer borrador, se corrigió, no. Es la primera versión. Eso que hace que aparezcan talladuras, que aparezcan añadidos, que aparezcan palabras talladas, que aparezcan incluso párrafos, que la estructura de los temas tratados no se mantenga. Y lo primero que uno piensa es eso a qué se debe. No había personas que fuesen capaces de asumir esa tarea de pasar a limpio estas cartas. No había personas dentro del séquito de la comisión que acompañó a Serrano a Berlín que fuesen de la confianza suficiente del entonces ministro de la Gobernación, que todavía no era de Exteriores, eso es muy curioso también, que no le pudiesen ayudar en ese aspecto. O se trataba del tema fundamental, que era blindar el contenido de esas cartas. ¿A qué nos lleva esto? A considerar
que el mantenimiento del secreto y la importancia de lo que se estaba tratando allí era de primera magnitud. El primero que intentó distorsionar la realidad de esa realidad fue el propio Serrano en sus memorias, cuando dijo, en las memorias que publicó en el 47, en la primera entrega de las varias que hizo, que aquello había sido un poco como una especie de viaje de reconocimiento, de sondeo, pero que en realidad fue un poco insustancial, cuando el contenido de las cartas revelan completamente todo lo contrario. Aquí vemos a Serrano a su llegada a Berlín, cumplimentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y rodeado por parte del séquito, entre ellos el embajador alemán, el embajador español en Berlín, etc. La primera de estas cartas es la más extensa de ellas, probablemente la más interesante del contenido prácticamente fundamental, porque contiene el informe del ministro Serrano sobre la primera ronda de conversaciones. Y lo primero que deja meridianamente claro es que el objeto de esas conversaciones era negociar la entrada en las condiciones en las que España entraría en la guerra. No fue un viaje de sondeo, un viaje absolutamente crucial, que era la continuidad de aquel viaje de Vigón con la famosa carta de junio en la que se le hacía un ofrecimiento y posteriormente el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán le dio curso hasta fructificar de esta forma. Voy a remitirme a las conclusiones para que podamos abordar el contenido de las tres y luego, como hay un coloquio, podemos ampliar algún tipo de los aspectos. Una de las cosas que refuerzan la idea de que ese movimiento de acercamiento al eje nos da una imagen de un Franco más oportunista, más aprovechado la situación y más previsor ante el ejemplo de lo que había ocurrido con otros neutrales, póngase el caso de Noruega o de Holanda, cuando los intereses de ese país neutral, o la posición de ese país neutral, chocaba directamente con los intereses de las potencias beligerantes. O sea que el estatuto de neutralidad no suponía una garantía. Ese es el aspecto de previsión al que me refiero. Más que un Franco alocadamente belicista, podríamos decir. Y luego que resulta su contenido, resulta clave para entender qué fue lo que se trató en la famosa conferencia de Endaya, sobre la que se han vertido ríos de tinta, pero de la que se sigue diciendo todavía a estas alturas que no hubo un acuerdo, que fue un diálogo de sordos, cuando las pruebas evidentes de que sí lo hubo y que las consecuencias fueron igualmente evidentes, están a disposición de los historiadores en la fuente que he citado, que es de comienzos de los 60, publicada, que estén publicadas. Y caen otros mitos, como por ejemplo es el del papel que jugó el famoso almirante Canario, del que todavía se sigue pensando que poco menos que ya aconsejó la no entrada de España en la guerra, o tuvo algo que ver con ello, cuando aquí lo que se revela es un papel completamente diferente, de un Canario completamente interesado en la operación de Gibraltar, de ahí la razón de que esta comunicación se presenta en esta jornada, y por lo tanto en todo lo que era la estrategia periférica y en todo este movimiento. Pero es que además las peticiones de armamento, que era una de las cuestiones fundamentales que tenían que hacer posible todo esto, se canalizaron a través de Canario. Ese Canario naif, pacifista, el buen alemán construido después de la guerra, sufre un golpe importante a la luz del contenido de las cartas de Serrano. Y otro de los aspectos fundamentales es que se da un acuerdo en las aspiraciones territoriales. Eso que se pone habitualmente sobre la mesa para decir por qué no hubo acuerdo, por qué supuestamente no hubo acuerdo en Endaya. Aquí, en la primera ronda de negociaciones, ya se concreta cuál era exactamente el contenido de las aspiraciones españolas y qué estaba dispuesta Alemania a aceptar de esas aspiraciones, dándole el placer a lo que había expuesto Serrano en cuanto a ella. Y desde luego el trasfondo de todo esto era la operación de Gibraltar. Toda esta apertura de la negociación tenía un sentido, que era hacer posible la operación de Gibraltar. El contenido de estas cartas es igualmente un golpe importante para aquellos que sostienen la tesis de que Alemania no tenía ningún interés en la entrada de España en la guerra, cosa
completamente falso, no solamente por lo que demuestra la documentación militar, sino incluso la documentación diplomática. La cuestión de Gibraltar, y quedan en evidencia en estas cartas, o sea, la operación de Gibraltar no era solamente conquistar Gibraltar, era, y hay una frase que le puedo reproducir prácticamente de forma literal, del propio Serrano, en una de ellas, donde dice: el Führer, como él le denominaba, estaba muy interesado en llevar a buen puerto estas negociaciones y en cerrar un acuerdo porque le urgía la operación de Gibraltar. Y en palabras, poniendo en su boca unas palabras, citaba, dice: no solamente porque supone un golpe importante, probablemente la apertura de la derrota de Gran Bretaña en el Mediterráneo, sino porque ayudaría además a estabilizar todo el problema del norte de África, con el temor que había de una posible defección francesa en favor de los británicos. Pero además se puede añadir algo más que también sale en el contenido de esa carta, que es que ya se preveía el conflicto global con los Estados Unidos. La entrada de los Estados Unidos, esa que acostumbramos a fechar el 7 de diciembre de 1941 con el ataque a Pearl Harbor, ya se estaba previendo aquí, porque la entrada de Estados Unidos en la guerra era una simple cuestión de tiempo para los analistas de los Estados Mayores en ese momento. Eso ya se preveía aquí. Y la operación de Gibraltar es importantísima porque era una condición sine qua non para el establecimiento de lo que ellos denominaban el sistema defensivo del hemisferio euroafricano, que llegaba de Narvik al Golfo de Guinea. Por lo tanto, todos esos territorios, el control de Marruecos, la participación de la península ibérica, la inclusión de la península ibérica, en todo ese aspecto, las Canarias, era absolutamente fundamental. Ese era el arco defensivo al que hubiese tenido que enfrentarse una invasión de ese hemisferio euroafricano, de haber contado con ese despliegue que hubiese sido abierto a través de la operación de Gibraltar. El soldado Ryan hubiese tenido que venir de la costa de Estados Unidos, poco menos que atravesar el Atlántico para haber podido desembarcar ahí, porque la caída de Gran Bretaña después de esos golpes hubiese sido prácticamente incuestionable. Pero también expone dos puntos de fricción importantes, dos escollos importantes. En primer lugar, está el tema de los intereses alemanes en Marruecos y en la economía española en general, o sea, lo que era una negociación económica, de qué manera iba a integrarse España en los futuros territorios a los que iba a tener acceso en lo que llamaban la esfera de prosperidad, y la petición alemana en relación con ese sistema defensivo del hemisferio euroafricano de establecer bases en las Canarias y en la costa occidental de Marruecos. Y aquello fue tremendo, confirma que esa oposición frontal de Serrano de la que él hablaba era absolutamente cierto. Pero además se plantea la firma de una alianza tripartita. Muchas veces se habla del tripartito pensando en el tripartito de finales de septiembre entre Italia, Alemania y Japón. Se firmó el 28 de septiembre. Esto es otro tripartito. Entonces se contemplaba Italia, Alemania y España. Esa es la posibilidad de alianzas militares que no existía antes. España no tenía hipoteca en ese sentido frente a Alemania, que se plantea en esta negociación. Hay una carta de Franco en la que le da su aceptación a todo esto, pero le da también una consigna que es fundamental para entender esta negociación y el conjunto de la posición española, que es que España debe estar dentro, pero no precipitar. El tema de... Hay una serie de acuerdos de los que informan en la siguiente carta del 25 de septiembre del 40. La fecha de las cartas son escritas en un día y enviadas en otro día, y la fecha que aparece no coincide a veces con ello, tenganlo también en cuenta. Pero ahí se informa de que se ha llegado a un acuerdo en los temas económicos y que el tema de las bases, pues lo mejor es que se discuta en el encuentro, que también se cierra ahí entre los dos líderes. O sea que todo está a punto para firmar un protocolo en Berlín, que sería la antesala de la firma de una alianza militar que se firmaría en Italia. Porque no son puntos. El punto de establecer o no establecer las bases no era un punto, digamos, esencial. O sea, Serrano podría haber regresado allí con el gran triunfo diplomático de su vida. Sin embargo, eso no fue así. Y eso se queda de evidencia en la última carta. ¿Por qué razón no fue así? Porque todo quedó frustrado
tras el intento de incursión británica, apoyándose en el grupo de De Gaulle, en Dakar. Y la defensa que los franceses, que el gobierno francés hizo frente a esta incursión. Y eso lo cambió todo, pero lo cambió todo en unas horas. Se puede reconstruir perfectamente eso en los legajos del Alto Estado Mayor alemán, donde se encuentran paso a paso las decisiones estratégicas, las implicaciones estratégicas que tuvo ese golpe y la rapidez con la que se trasladó al plano diplomático. Y lo que antes habían sido una serie de parabienes al cierre de la negociación se frustra completamente, y hay que leerlo, esta carta y las manifestaciones que luego haría Serrano en su paso por Italia para entender el grado de frustración al que llegó esa segunda figura, la gran figura emergente del régimen en su carrera hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores como consecuencia del efecto Dakar. ¿Qué significó el efecto Dakar? Que a partir de ese momento Alemania no solamente quería contar con España, la que se seguía necesitando para la operación de Gibraltar, para estabilizar el norte de África y establecer el enlace defensivo, sino que también quería contar con la colaboración de Francia. Y ese es la clave para entender por qué no se podían dar garantías escritas en ese momento a las aspiraciones territoriales españolas, que era a su vez una condición sine qua non. Ese es el gran nudo gordiano que se lleva a la conferencia de Italia. Y si no se entiende el planteamiento, gracias a estas aportaciones, se aclara perfectamente algo que se intuía en muchos aspectos. Es imposible entender lo que luego se discute en la conferencia de Italia y lo que luego se concluye y la forma en que se concluye. En gran medida, gracias a una jugada, que en otro momento podemos ampliarla, del propio Serrano Suñer en ese momento, que no gustó nada al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Y como conclusión, simplemente me queda agradecerle su atención, por supuesto, y agradecer también la colaboración de Luis Felipe Utrera Molina en el acceso a esta fuente bastante restringida para un buen número de investigadores hasta hace realmente poco y que son realmente de primera magnitud. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, especialista como nadie en el asunto de la Segunda Guerra Mundial en el campo de Gibraltar. Ahora